Hoy quiero compartir una palabra y la palabra le puse algo, introducí y compartí algo con los jóvenes. He estado muy inquietado en mi vida. He estado preguntándole a Dios cosas en lo poquito que he podido aprender. Así que le digo, Señor, yo quiero aprender más de ti. Yo quiero conocerte más a ti. Cada día que me acerco un poquito o hago los esfuerzos con todas mis debilidades y mis luchas que puedo tener a veces de acercarme, cada vez que lo poquito me voy acercando, me doy cuenta que no te conozco. Cuando dudo, cuando pasan cosas por mi mente y cuando vuelvo a pensar en tu fidelidad y en tu grandeza, me vuelvo a dar cuenta que no te conozco todavía. Así que le digo al Señor cada día, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero acercarme más a ti. Y hay una palabra que ha venido calando ya hace tiempo, mucho tiempo en mi vida. Hay algo que le he estado preguntando a Dios y es esta palabra, la parte del reino. Así que yo compartí algo con los jóvenes hace 2-3 semanas y le traje una palabra prácticamente, vamos a decir que parecida, pero hay algunas cosas que Dios puso más en mi corazón, porque a veces el tiempo no me alcanza. Así que la palabra que hoy voy a tomar y voy a compartir y que considero Dios puso en mi corazón se llama posición de reino. Amén. Posición de reino. Creo que el problema que existe entre los seres humanos, en línea general, a veces en los matrimonios, entre hermanos, entre padres, quizá entre un gobierno o entre gobiernos, es que a veces, a pesar de que tenemos la misma meta, el mismo fin, ¿verdad?, el mismo propósito, a veces nos conseguimos en diferentes posiciones. Si usted ve los matrimonios, porque yo soy casado, yo quizás en el momento de mi esposa hemos tenido dos posiciones diferentes, pero si hablamos del matrimonio específicamente, por decirlo, pero la misma meta sigue siendo la misma, es ser feliz. Así que nos ponemos de acuerdo, permitimos que el Espíritu Santo obre y tomamos una sola posición para seguir adelante. Yo creo firmemente que esto es lo que pasa en los seres humanos. Tenemos a veces mismas metas, mismo propósito, pero cuando tomamos diferentes posiciones es donde empieza el meollo, empieza la sustancia o empieza el problema de qué vamos a hacer o cómo lo vamos a lograr o cómo vamos a llegar. ¿Sí o no? Incluso obsérvese un poco usted mismo. Usted hay momentos en su vida que se consiguen dos posiciones, ¿sí o no? Está la carne y está el espíritu. La carne quiere irse a los deseos carnales y el espíritu quiere agradar a Dios, ¿sí o no? Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro cuando no pudo orar ni siquiera una hora. Le dijo, Pedro, ni siquiera una hora pudiste orar. Y Pedro estaba así, de repente así. Estaba orando, Señor, acostado con Juan y Jacobo, ¿verdad? Jesús le dijo, ni una hora. Y después Jesús le dijo, Pedro, a la verdad, el espíritu está dispuesto. ¿Qué estaba diciendo? El espíritu siempre tiene una posición. Pero dijo, pero la carne es débil. Quiere decir que la carne también tiene su posición. Así que nosotros mismos nos conseguimos muchas veces en una posición donde la carne jala para allá y el espíritu jala para acá. ¿Sí o no? Entonces, yo creo firmemente que nosotros tenemos que tener una posición como cristiano y es una posición de reino. En lo poco que me ha tocado ver, en los años que ya tengo en el evangelio y he conocido un poquito, me he dado cuenta que también dentro del pueblo de Dios acontece lo mismo. Cuando digo el pueblo de Dios no estoy hablando de Maranatha Puerto Ordaz, estoy hablando del pueblo de Dios por todo lo que hemos visto. Me doy cuenta que también tenemos un propósito y una meta determinada, ¿sí o no? Proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también observo que a veces se consiguen en dos posiciones diferentes el pueblo de Dios, ya sea por ignorancia, por desconocimiento, porque no le doy importancia, por competencia, por orgullo, ya sea por cualquier razón. También me doy cuenta que existe a veces en dos posiciones. Y a veces cuando conseguimos varias posiciones, aún dentro del pueblo de Dios, se nos hace difícil un poco llegar más a la meta. Así que Dios tiene que bregar muchas veces con nosotros. Así que yo vengo a traer una palabra a la iglesia hoy de mi padre espiritual, de nuestra iglesia. Y la palabra que vengo es, nosotros como iglesia debemos tener una posición y nuestra posición es la del reino de Dios. Escúcheme, nuestra posición es una posición del reino de Dios. Amén. Nuestro fin es uno,
que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dígame amén. Así que los discípulos le empezaron a decir al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan en el pasaje que acabo de leer? Yo voy a tomar solamente un trozo de la palabra. Ellos decían, los discípulos en un momento, los discípulos de Juan han enseñado, los fariseos enseñan a sus discípulos. Así que ellos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Así que Jesús los reunió y le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se acuerdan? Santificado sea tu nombre. Y después le dijo: venga tu reino. Le dijo: venga tu reino. Ahora, ¿qué es reino? Porque a veces lo que tenemos que no entendemos realmente qué es reino. A veces hablamos, dígame sí o no, y no sabemos ni lo que estamos hablando. A veces decimos palabras específicas y no sabemos el significado. Le preguntan: mire, ¿qué significa esto? Bueno, no las explica bien. ¿Sí o no? No las explica bien. Y a veces no es que no las sabemos explicar, no sabemos qué significa, sino creemos lo que significa porque lo hemos escuchado muchas veces desde pequeño. Así que cuando Dios dijo: venga tu reino, el reino abarcaba muchas cosas. Reino significa territorio, reino significa nación, reino significa gobierno, reino significa imperio. Eso es lo que significa reino. En otra oportunidad, escuche, estaban la gente afanada, porque me gusta repetir esto porque me lo recuerdo. Estaban afanadas porque iban a comer, qué iban a vestir, qué iban a hacer, qué iban a tener. Así que Jesucristo una vez llama a sus discípulos y les dice: vean los pajaritos, no siembran ni ciegan y siempre comen, ¿sí o no? Vean los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Así que Él los llamó y les dijo: saben, los que están afuera se preocupan por esas cosas. Y Jesús viene y hace otra vez, como siempre, nuestro amado Señor Jesús vuelve a poner pausa y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál reino? El de los cielos. ¿Cuál reino? El de Dios. Amén. Cuando Jesús empieza su ministerio, escuche, preste la atención a esto. Sale del desierto y todo, y dice que inicia su ministerio. Jesús empezó a decir esto: arrepentíos, ¿sí o no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? El de los cielos, el de Dios. Arrepentido. ¿Por qué le dijo arrepentido? Porque le dijo: cambien su manera de pensar, apártense de esos pensamientos, porque lo que están pensando, lo que han estado haciendo no está bien, porque ahora el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces Jesús nos enseñó en ese momento y nos enseña que existen dos reinos, ¿sí o no? El reino de Dios y el reino del diablo. Cuando Él dijo arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado, es porque había un reino aquí. Así que estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de otros hombres de Dios, me fui al Génesis, porque si hay un capítulo que yo creo que tengo más subrayado, casi totalmente subrayado en mi Biblia, es Génesis 1. Porque siempre digo que el principio de todo nos dice todo. Así que habían dos reinos. Cuando vamos al principio, perdón, donde quedé, ¿verdad? Veo que la palabra de Dios dice esto, escuchen. Génesis 1, 26, 28, si quieren me escucha, yo simplemente lo leo, lo voy a leer. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgala y señoreala. Ve lo que le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche, Dios crea al hombre.
Y Dios pone al hombre aquí en la tierra. ¿Sí o no? Dios crea el cielo y la tierra. Dice que estaba desordenada, pero dice que la presencia de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Los estudiosos dicen esto, que del 1 al 2 pasaron muchas cosas. Yo lo que le voy a decir, que así han pasado lo que ha pasado. Dios volvió a ordenar la tierra. Y Dios empezó a poner orden, empezó a crear todo. Pero cuando llega al hombre, dice la palabra de Dios que lo crea a su imagen y semejanza. Yo sé que usted sabe esto. Lo creó a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios establece otra vez la tierra, en ese momento en Génesis 1:2, Dios pone el reino de Dios aquí en la tierra. Escúcheme, el reino de Dios, Dios lo pone en la tierra por primera vez porque estaba creando el cielo y la tierra. Así que pone al hombre en la tierra y lo pone a gobernar. Lo pone para que gobierne toda la tierra debajo de Dios, por encima de Dios, nada, porque Dios siempre será soberano. Amén. Así que para Adán era muy fácil hacer el reino de Dios en la tierra. Una de las cosas que podemos observar en Génesis es que el hombre tenía comunicación con Dios. Si algo debemos entender en ese Génesis 1, es que el hombre fue creado para depender total y absolutamente de Dios. Escúcheme, el hombre fue creado en general, totalmente y absolutamente para depender de Dios. No para depender 90%, ni 95%, ni 98%, ni como a veces dicen 99.99%. Dios lo creó para que dependiera 100%. Así que Adán dependía 100% de Dios. Había una comunicación. Yo siempre he dicho que la ecuación siempre es fácil. Dependencia de Dios es igual a comunicación con Dios. Si hay comunicación de Dios, entonces podemos tener dependencia de Dios. Dígame amén. Así que, ¿por qué lo digo? Porque Dios le dice, colócale los nombres a los animales. Y Adán empezó a decir, tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar tortuga. Y le colocó todos los nombres. Pero ¿por qué se lo puso? Porque Adán tenía comunicación con Dios. Y Adán no podía hacer algo si no hablaba con Dios. Porque dice que en el Edén, la presencia de Dios estaba en el Edén allá. La presencia de Dios estaba. Si la presencia de Dios se movía sobre la faz de la tierra, cuando la tierra estuvo un momento desordenada, cuando Dios pone el reino de Dios suyo, eso me da a entender que la presencia de Dios estaba con Adán. La presencia de Dios habitaba con Adán. La presencia de Dios estaba en Adán. Así que entre Dios y Adán había una comunicación muy bonita. Amén. Entonces el reino de Dios lo podemos ver en el principio de la creación. Escúcheme, no había enfermedad. No había división, no había odio, no había rencor, no había infidelidad, no había nada malo. Había paz, había gozo, había la justicia de Dios reinando, había amor de Dios. Era el reino de Dios que estaba allí. Escúcheme, Satanás, aunque quisiera en ese momento, estamos ubicándonos en ese momento donde el hombre no había pecado. Aunque Satanás hubiese querido tratar de entrar en el corazón del hombre, no iba a poder, porque en el corazón del hombre estaba el reino de Dios, habitaba la presencia de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Satanás ha estado tan interesado en tomar el corazón del hombre desde el principio? ¿No será que también este Señor, porque no lo estoy halagando, solamente estoy hablando de una realidad, una verdad de la palabra, ¿no será que este Señor sabía que la única forma de gobernar en la tierra era también a través de un hombre? Dios pone al hombre aquí en la tierra, escuche, para que el hombre gobernara. Pero la única forma de que Dios gobernara aquí en la tierra era a través del hombre. Ese fue el principio de Dios. Dios lo dice, que lo creó a imagen y semejanza de Él. Así que Satanás trató de estorbar, de hecho lo estorbó al principio. Ahora, ¿quién reina en nuestro corazón? Ya es asunto de nosotros.
nosotros decidimos quién reina o quién no reina. Eso es decisión de nosotros. ¿Qué hizo Satanás? Satanás empezó a persuadir a la mujer y le empezó a decir, ¿sabes? Dios te dijo que no podrías comer de este árbol del bien y del mal, porque sabe que el día que lo comas serás como Dios. ¿Sabe? Satanás sabía que si interrumpía la relación, la comunión con Dios, porque había Dios y hombre se comunicaban, escúcheme, hombre y Dios, Dios y hombre tenían una relación. Dios, hombre, creador, creación, era una relación muy linda, muy hermosa. El hombre dependiendo de Dios y Dios glorificándose a través del hombre en la creación, porque ese era el propósito de Dios. Así que Satanás sabía que si podría estorbar esto y el hombre se hacía independiente de Dios, iba a sembrar la rebeldía. El hombre se hacía independiente, cortaba la comunicación. Escúcheme, vea el proceso. Me meto, corto la comunicación, ya no me rindo a Dios, ya no hay rendición. Si ya no hay comunicación, no hay rendición. Si no hay rendición, empieza la independencia. Si empieza la independencia de Dios, entra la rebeldía. Y si entraba la rebeldía como él lo sabía, entonces quien podría gobernar en el corazón del hombre iba a ser el mismo Satanás. Quien iba a entronarse en el corazón del hombre iba a ser Satanás. Así que Satanás empezó a persuadir a la mujer a través de la serpiente. Y la serpiente le dijo, ¿sabe que si comes serás como Dios? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, ya no vas a tener que depender de Dios. Ahora podrás ser independiente. Dios siempre quiere que tú hagas todo como Él quiera. Y empezó a persuadir a Eva. Yo siempre he dicho que no creo que Eva, la culebra le dijo y ella comió. Porque nadie entra en pecado de un momento a otro. Eso es poco a poco. Poco a poco, dice la palabra de Dios. Empezamos a alimentar los pensamientos. Así que de una u otra manera allí estaba Eva siendo tentada. Pero escúcheme, la presencia de Dios no estaba allí en el Edén. La presencia de Dios no estaba con Eva. Yo creo que sí. Si ha estado con usted y conmigo cuando le hemos fallado a Dios, no iba a estar con Eva donde no había pecado. ¿No será, no lo dice la Biblia? Déjeme especular un poco. ¿No será que el Espíritu Santo también empezó a decirle a Eva que no estaba bien? Pero el enemigo empezó a persuadir, escúcheme, que sean independientes de Dios era lo mejor. De no depender de Dios era lo mejor que podría hacer. Así que Eva toma la decisión más errada de su vida y come la manzana y se la da al hombre. Escúcheme, vea cómo se pierde esto en el principio. Cuando entra el pecado, pasaron dos cosas. Satanás empieza ahora a tener gobierno en el hombre. La presencia de Dios se fue automáticamente. ¿Por qué Adán y Eva se estaban escondiendo de la presencia de Dios si ellos habitaban en la presencia de Dios? ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿No será que la presencia de Dios se apartó? Y cuando vio que no sentían aquello, no sentían esa gracia, ese amor, esa presencia que usted y yo sabemos que es hermosa cuando la sentimos, cuando la vivimos, cuando la palpamos, cuando está ahí muy fuerte, que no quiere que se vaya. Así como cuando uno, ¿verdad? Uno está enamorado de su esposa, en los que somos casados, y uno quiere estar con su esposa, uno quiere compartir con su esposa, y su esposa quizá se va o no se va, y uno siente la ausencia de su esposa, ¿sí o no? Los que somos casados. Pero tú quieres estar con ella. Tú deseas a tu esposa o a tu esposo, pues, según sea el caso, porque tú quieres, tú anhelas. ¿Qué pasó en ese momento? Dice que se empezó a esconder, sintió miedo, se escondió de la presencia de Dios y sintió miedo. ¿Dónde estaba el reino de Dios? Si en el reino de Dios no hay miedo, si en el reino de Dios no hay temor. ¿Qué fue lo que pasó en el principio? Que a veces nosotros no discernimos o no entendemos muchas veces en nuestras vidas. Dios empezó a llamar a Adán.
Y le dijo: me estaba escondiendo de tu presencia, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Si cuando el reino de Dios está, todo es puro, todo es transparente, no hay malicia, no hay nada malo. Quiere decir que el gobierno de Satanás, el reinado de Satanás empezó a entronarse en el corazón del hombre. Y ahí se pierde lo primero. Se pierde eso. Él dice que Dios echó a Adán y Eva del Edén. Puso unos ángeles. ¿Dónde queda el Edén? Yo no sé. Ni todos los hombres han podido descubrir dónde queda el Edén. He escuchado que el Edén era la presencia de Dios. Y lo apartaron de la presencia de Dios. Y el hombre empezó a ser alguien errante, sin la presencia de Dios. Ya no estaba el reino de Dios en ese sitio. Ya el reino de Dios no estaba en su corazón. Escúcheme, ¿qué pasó después? Empezó a haber enfermedad. Empezó a existir división. Empezó a existir infidelidad. Empezó el pecado a entrar a diestra y a siniestra. Los hijos de los hombres se acostaban con los hijos de Dios, dice la palabra de Dios. En el tiempo de Noé se corrompieron, que Dios tuvo que levantar un hombre llamado Noé. Y Noé prestó atención y dijo: voy a depender de Dios aunque me digan loco, y construyó un arca. Levantó a Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo se siguió desviando porque ya no tenía dependencia de Dios. El hombre empezó a ser independiente de Dios. Ya el reino de Dios no estaba en su vida. No había amor, no había paz, no había justicia, había egoísmo. Dios se siguió levantando a reyes como David a hacer lo correcto. Levantó a los profetas hasta el Juan el Bautista. Y el pueblo seguía insistiendo en desviándose de la presencia de Dios. No buscaban a Dios. Dios levantó todos estos hombres de Dios de época en época para reprenderle, para exhortarle y para decirle que ellos fueron creados simplemente para depender de Dios. Pero el hombre ya quería independencia. Estaba el gobierno del reino de Dios tomando posición día tras día, años tras año, y el reino de Dios estaba ausente en esos tiempos. Hombres se paraban. Daniel, arrodíllate aquí, empezaba a orar, pero no era el pueblo que se venía, era un hombre que quizás decía: acérquense a Dios y Dios se va a acercar. Era un Dios hablando una y otra vez que se acercaran. ¿Sabes por qué le decía que se acercaran? Porque el hombre sin Dios es nada, es nadie. Porque el hombre sin Dios no puede vivir. Vea el caos que tenemos en el mundo. Vea el caos que tenemos hasta veces en nuestras propias vidas. Cuando no dependemos de Dios, cuando no nos acercamos a Dios. Era una lucha ahora entre dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. Así que leí un comentario de un hombre de Dios. Y esto ministró mi vida. Este pedacito simplemente es una información. Él dice esto: en el momento de la caída del hombre, Dios tenía dos opciones. Y yo siempre me digo: pero bueno, Dios nunca tiene dos opciones, Dios siempre tiene una, porque es Dios. Pero sin embargo hay misterios que no conocemos, ¿sí o no? ¿Por qué no lo agarraste, Señor? ¿Por qué no lo hiciste? Y leyendo esto pude entender otras cosas. Dice que la primera opción que tenía Dios era juzgar al diablo, destruir su reino y echarlo al infierno hasta el juicio final. Esa era la primera opción. Lo podría hacer. La segunda opción que tenía Dios en ese momento, escuche, estamos hablando del principio. La mujer acaba de hacer esto. Estaba sabrosa. ¿Y se la entregó quién? A nosotros. Y nosotros hicimos también esto, En ese momento en que la autoridad termina de morder, hay una separación de la presencia de Dios. Se corta la presencia de Dios en ese momento en que la autoridad muerde la manzana. Así que Dios tenía dos opciones: juzgaba al diablo en ese momento y lo echaba al infierno y esperaba el juicio según el tiempo de Dios. O la segunda opción: buscar una forma de pagar el precio por la restitución del hombre al reino, para luego destruir a Satanás. Lo que me partió en pedazos fue lo siguiente: la primera opción no era viable. Si Dios, escuche esto, si Dios por su justicia
juzgaba a Satanás, Dios por su justicia, porque Dios es justo. Dígame amén. Dios es justo. De hecho, él dice, buscar primeramente el reino de Dios porque Dios es justo. Si Dios por su justicia juzgaba a Satanás y su reino, tenía que juzgar al hombre también, dado que ya estaba dentro del gobierno del enemigo. Con este juicio, toda la humanidad hubiera terminado en el infierno. Dios era Dios. Cuando yo digo que cuando la palabra nos enseña que Dios es fiel, es porque es fiel. Cuando Dios dice que Él no cambia, porque Él es fiel. Y a pesar de que usted y yo le seamos infiel, y Él dice yo soy fiel, déjeme decirle, Él es fiel. Y Él dice, porque yo no me puedo negar a mí mismo. Ese es mi naturaleza. Yo soy Dios, dice Él, no yo, ¿no? Por supuesto. Así que Él tenía dos opciones. Si Él juzgaba a Satanás y a su reino, Él tenía que juzgar también ahora al hombre, porque se cortó la presencia y el reino de Satanás empezaba a dominar el corazón del hombre. Así que Dios tomó la segunda opción y buscó un hombre santo y sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Escuchen. Para que pagara el precio del pecado por todos y así se recuperara la autoridad sobre la tierra. A través de este sacrificio salvar al hombre de la condenación que Satanás sin duda va a recibir. Dios amó tanto al hombre, escúcheme. Por eso que usted en Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios tanto al hombre. Y a veces no entendemos la profundidad del amor de Dios. Pero el amor de Dios se empieza a reflejar allá en el principio. Amó tanto al hombre que decidió salvarlo, enviando a su hijo como pago por la restitución, la reconciliación con Él y la restauración del reino de Dios aquí en la tierra. Mucha gente se pregunta, si Dios es más poderoso que el diablo, ¿por qué no lo destruye? Por eso mismo, porque en el tiempo del juicio, el que no haya aceptado a Jesucristo ya por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces vaya al infierno. Pero por ahora el Señor le ha dado tiempo, quizá dándole chance, no por no decirlo así, que Satanás haga ciertas cosas. Pero está llamando a la gente, está llamando al mundo a que se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Está llamando al mundo a decirle que ellos fueron creados simplemente para depender de Dios, y que sin Dios ellos son nada. Por más dinero que tenga, por más influencia que tenga, son nada ni nadie. Así que Dios está dando oportunidad por ese amor que tiene por el hombre. Dije, no voy a juzgar ahorita a Satanás, porque entonces el hombre que crea a mi imagen y semejanza, nosotros somos nacidos. Es como cuando la mujer pare un hijo. Ese hijo es de sus extrañas. Y lo que tú le hagas a ese niño, esa mujer va a brincar. Y el papá también, porque es su hijo. Así que yo me imagino esa escena cuando pecó el corazón de Dios, cómo se dolió. Así que si Dios no reaccionó como nosotros, como hombre, Él dijo, si juzgo a Satanás, mato a esta generación que le voy a levantar. Así que dijo Dios, nunca nadie me ha vencido y nunca me va a vencer. Así que le levantó y dio la segunda opción para que usted y yo nos salvemos. Pero era por amor. Él nos sintió en el corazón. Él nos vio a usted y a mí aún en el futuro. Mañana va a estar Jesús Alberto, Oniel. Mañana va a estar muchas generaciones. Por amor a ellos, para que no se pierdan. Así que Jesús viene a la tierra y muere por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dígame amén. Se perdió en ese momento. Hombres de Dios y profetas se empezaron a levantar. Ahora que escuche lo emocionante que viene, que es donde quiero llegar. Le quise compartir el principio. Ahora quiero decirle lo más emocionante y lo más poderoso. Jesús se hace presente en la tierra. Dios dice, aquí viene la segunda opción. Y Jesús se hace presente aquí en la tierra. Y se bautiza y se va al desierto.
Y dice, arrepentíos, escuche, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Estaba diciendo, arrepentíos, porque el gobierno de Dios, el imperio de Dios, la nación de Dios, el territorio de Dios ha venido entre vosotros, decía el Señor Jesucristo. Escuche, cuando la gente se estaba afanando, Él le dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Buscad primeramente el territorio de Dios. Busca primeramente el gobierno de Dios, el imperio de Dios, la nación de Dios. Buscar primeramente ese gobierno de Dios. Y lo demás, por su gobierno, por su nación, por su territorio, lo va a añadir. Eso fue lo que dijo Dios. Era el reino de Dios viniendo sobre la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, si usted se pone a leer los evangelios, yo quizá no me aprendo los versículos así como muchos hermanos, pero retengo versículos y por lo menos los parafraseo. Pero lo que sí recuerdo cuando leo los evangelios es que Jesús hablaba siempre del reino. ¿No se ha dado cuenta? Cuando usted se pone a leer, Él predicó, enseñó y estableció el reino de Dios aquí en la tierra. Él se paraba de repente y decían, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ya sé, lo compararé a una mujer que tenía una moneda y se le perdió. Y empezó a buscar la moneda y la consiguió y llamó a sus amigas. ¿A qué compararé el reino de Dios? Se compara a un grano de una hortaliza llamada mostaza, que aunque es la más chiquita, crece y todo el mundo, y empieza a hablar del reino de Dios. Empezó a decir que el reino de Dios estaba entre ellos, que el reino de Dios había venido, y empezó a decir, era el gobierno y la nación de Dios que había venido ahora en nosotros. ¿Sabes? Jesucristo le venía a decir al hombre, en otras palabras, generaciones entiendan en estos tiempos, quizá en aquel, y tenemos que entenderlo nosotros. Vine a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos salvos, sí, pero no solamente para que usted y yo fuéramos salvos, sino para que toda la humanidad fuera salva. Y la única forma de que toda la humanidad fuera salva era a través del reino de Dios, porque había un reino del enemigo que estaba aquí en la tierra y sigue estando aquí. El problema que tenemos a veces, por no decir siempre, es que no entendemos el reino de Dios. Yo todavía lo estoy tratando de entender. A veces no entendemos por qué Jesús empezó a caminar por todos los lados y empezó a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Venga tu reino. Porque decía, Señor, venga tu reino. Usted sabe lo que está diciendo, venga tu reino. Venga tu territorio, Señor. Venga tu gobierno aquí en la tierra. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. En ese momento, cuando llega Jesús aquí en la tierra, ¿sabe que los judíos, ellos esperaban a un rey? Ellos esperaban a alguien que los iba a libertar del yugo de los romanos. Ellos pensaban que cuando Jesús se hace presente, dijeron, nada, este es el hombre que nos va a libertar. Este es el hombre que Dios mandó, entonces ese es. Dice la palabra de Dios que Judas, dice, esto lo dicen los teólogos, déjenme repetir esto, lo que dicen los teólogos. Judas pensó que Jesús iba a restaurar el reinado de David. Y dice que cuando se dio cuenta que Jesús no iba a tomar la posición que él pensaba, o ellos pensaban, hasta los religiosos, que tenía que tomar, Judas empezó a ser tentado en su corazón. Porque Judas, cuando llega a primera vez, no es que él llegó, te voy a matar, Jesús, te voy a robar. No, estoy seguro que también hasta de corazón lo aceptó en ese momento y se acercó a Jesús. Pero en algún momento, no sé cuál fue, él empezó a ser tentado en su corazón. Y quizás empezó a pensar, este hombre no va a restaurar el reinado de Jesús, de Israel.
Así que terminó vendiendo a Jesús por una moneda. Lo demás es historia. Él no entendía por qué Jesús a veces decía: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Él no podía entender eso. Mucha gente no entendió ese mensaje en aquel tiempo. Muchos israelitas no lo entendieron. Pero ¿cómo este va a decir eso? Si los romanos nos tienen esclavizados, si los romanos son los que nos tienen el yugo, nos tienen dominado, ¿cómo voy a amar a alguien que no me ama? ¿Cómo voy a bendecir a alguien? Y quizás empezó a razonar en sí. Y empezó quizás a estudiar los libros, los leyó, se lo sabía la historia. Donde David, cuando fue a matar a Goliat, empezó a bendecirle. Él solamente recuerda que agarró, le tiró la piedra y le cortó la cabeza. Cuando Gedeón fue y estaba abrazando a los amalecitas, se fue con un ejército y los venció. Así que yo creo que Judas y muchos religiosos empezaron a cuestionar la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No entendía que su doctrina era del reino de Dios. Su movimiento era establecer el reino de Dios. No estaba entendiendo que Jesús iba más allá. Quizás empezaron a imaginar, no lo sé, que de repente Jesús iba a venir, se iba a parar frente a Herodes y al César. Y le iba a decir así como Moisés: así ha dicho Jehová. Todo el mundo iba a quedar. Y Jesús así parado, y ahí está. Se me paran los dos, porque tengo una palabra para ustedes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, al Dios al que yo continuamente sirvo: si no sueltas a Israel, en los próximos días voy a mandar la plaga de la mosca, de los zancudos, de los saltamontes, de todas las plagas. Y todo el mundo: ¡wow! Pedro, desenvaina tu espadita y álzala para que vengan a la gota primero. Judas, tira la monedita en el mar, esa que te estás escondiendo, y échala en el mar. Jesús no vino a decir eso. Así que muchos se sintieron decepcionados y dijeron: ¿qué es esto? Jesús empezó a caminar y empezó a enseñar. El sembrador salió a sembrar. Todo el mundo quizá estaba mirando: ¿qué es esto? Empezó a hablar del amor, empezó a hablar del perdón, empezó a hablar de reconciliación, empezó a hablar de oportunidad, empezó a hablar de honrar a los hijos, empezó a hablar de que los padres no tienen que ser ásperos con sus hijos, pero también empezó a hablar que los hijos, ¿verdad?, deben honrar a sus padres. Empezó a hablar del divorcio, empezó a hablar del matrimonio, empezó a hablar de lo que era bueno, lo que no era bueno, lo que agradaba y lo que no agradaba a Dios. Le empezó a enseñar que buscar el reino de Dios era primero, que el reino de Dios estaba entre ellos, que Dios era el poderoso y Él era el enviado, y empezó a predicar el evangelio a una y a otra. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba implementando el reino de Dios en el corazón de los hombres, y la gente no estaba entendiendo. Muchos no lo entendieron, porque Jesús no viene con buenas ideas. Jesús viene con una voz del cielo a cumplir lo que tenía que hacer. Jesús no vino a complacer al religioso. Jesús vino aquí a la tierra a obedecer para establecer el reino de Dios y otra vez recobrar la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. A través de usted y de mí lo podamos tener.